Vamos a comenzar con una oración, nuestro santo, ¿no? Ahora vinieron poquitos, hubo algunas faltas, pero bueno, pues. ¿Eu? Y si tenemos con mi sobrina, Claro que sí. que reportaron que tiene cáncer y Am- hasta en la semana van a determinar el tratamiento, pero ya porque operaron y le quitaron lo que tenían que quitar. Y ya en patologías que dicen que ella ocupó para dirigir el tratamiento. ¿Amparo? ¿Cómo se llama? Aurora. Ordóñez. Aurora Ordóñez, Por sí. favor. Sí, claro que sí. No olvidemos que finalmente pues pueden ser malas noticias, situaciones que, Sí, pero son es, malas noticias. pero es parte, Pero es, que lo usen. pero es parte, pero es parte de la, ¿cómo se llama? Es parte de las oraciones contestadas que puede, por el cargo por la familia, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar desde luego por Aurora. Señor, te damos muchísimas gracias por este día. Te damos gracias porque nos mantienes aquí reunidos en el estudio, en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque nos trajiste a cada uno de nosotros. Te queremos pedir por los que no han venido, Señor, para que puedan venir pronto, Señor, si es tu voluntad que estén, si ellos se van a presentar. Los que no puedan venir, Padre, permite que estas enseñanzas puedan llegar a ellos. Te lo suplicamos de una manera muy especial. Y Padre, pues ponemos en tus manos, guíanos en cada una de las enseñanzas que Mauricio y yo vamos a compartir el día de hoy. Permite, Padre mío, que podamos estar atentos. Danos la gracia, danos la sabiduría para poder hablar de parte tuya, para poder tocar los puntos importantes que sean de bendición, que necesitemos aquellas herramientas finas que necesitamos para nuestra fe, para poder pues sacar adelante, pues para poder enfrentar las situaciones que tú traes a nuestras vidas. Te queremos pedir por esto, Señor. Y de una manera muy especial, te queremos pedir por Aurora Ordóñez, la sobrina de, de Oli. Te queremos pedir, Señor, haz tu trabajo en ella. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado, tú has estado escuchando las oraciones que seguramente Oli ha estado haciendo por él y tienes cuidado de tanto de Aurora como de su familia. Sin duda alguna, Señor, una noticia de estas es una noticia fuerte, es una noticia mala, pero te queremos pedir que esta situación tú la conduzcas a bien, empezando primeramente con la búsqueda de Aurora para ti, Señor. Que ella te busque, que ella pueda voltear a ver a la eternidad. Y también, Dios, en el trabajo que tú hagas de redención y de conversión en ella. Padre, te queremos pedir que esta mala noticia la puedas convertir en una buena noticia y que esta situación de sufrimiento que pueda ser una situación de gozo en un futuro. Gracias, gracias. Y te queremos pedir también por Margarita para que ella pueda estar guardada, Señor, cuídala, Señor, que ella, tú permites, Señor, que ella pueda venir. Y Padre, si no, pues que ella pueda meditar en su casa estas enseñanzas. Y te quiero pedir todo esto, gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Bueno. Muy bien. A mí me gustó mucho la sección pasada, la sección número 19, no sé. Yo la disfruté mucho, sobre todo porque es una sección que habla de ese clamor. Clamor y en alguna ocasión les comentaba que compartieran cada uno de ustedes lo que era el clamor, en qué situación habían ustedes clamado y Dios los había respondido. Ajá. Y habíamos visto en uno de los últimos versículos, en el versículo 152,
esto que dice, hace mucho ya he entendido tus testimonios, decía el salmista, hace ya mucho que he entendido tus testimonios que para siempre los has establecido. Y entonces hablábamos de aquellas enseñanzas, aquellos versículos en donde ya desde hace tiempo los conoces. Hay aquí personas que hace poco vinieron a la fe. Hay otras personas que ya tienen años, quizás decenios que se convirtieron. Y hay algún versículo eh, que haya tocado sus vidas y que a lo largo del tiempo los haya, ¿cómo se llama? No solamente les haya tocado la vida, sino también en un momento determinado hayan aprendido cosas nuevas y diferentes de esa enseñanza, de ese versículo. Entonces, yo les quería preguntar a ustedes precisamente, no es examen, se las dejé de tarea, pero yo creo que era algo muy importante para poder comentar. Si alguien de ustedes quiere compartir de algún versículo, alguna enseñanza, yo les compartí en aquel entonces la de la parábola del hijo pródigo, como Dios me lo había enseñado a través de 3 puntos de vista, el del hijo pródigo, el del hermano mayor y el del padre, ¿no? Y tengo también otras cosas que podría yo compartirles, ¿no? Pero me gustaría que algunos de ustedes, no cada uno de ustedes, sino algunos de ustedes pudiera compartir algún versículo que hayan aprendido, que les haya gustado y con el tiempo yo les haya enseñado algo no distinto, contradiciendo pero lo hayan entendido mejor. A ver, Miguel, ¿quieres? Yo comencé a leer la Biblia. Ajá. Ajá. Lucas donde me convertí. Había un pasaje en Lucas 11:13 que decía: si vosotros siendo malos sabéis dar buena mitad a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ese día, le dije a Dios, yo quiero tener el Espíritu Santo. Y adelantito, cuando llegué a la pasión, listo, ahí fue donde me quedé. Qué padre. Entonces, Dios Es la palabra clave, ¿no? La palabra clave, un versículo y de repente tiene una palabra clave que ves y que te ayuda en tu vida, ¿no? Qué padre esto que compartes, Miguel. ¿Quién más puede compartir? Maru, a ver, perfecto. Quiero compartir Deuteronomio 31:8. ¿Puedes subir un poquito la Sí, voz? perdón. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas, ni te desanimes. O sea, mi abuelo, que fue el amor de mi vida, se murió cuando yo tenía 10 años, me dejó. Luego mis papás se divorciaron, mi papá me dejó. Luego me divorcié, mi marido me dejó. Entonces así como que yo siempre me sentí muy abandonada, ¿no? Entonces este versículo me llama mucho la atención porque Cristo me Y habla tu vida. No te dejes. me desamparado. Qué bonito, qué hermoso. Eso es lo que se llama vivir la escritura. Eso es lo que se llama el poder tener un punto de la escritura en donde, porque muchas veces podemos pasar, y hay días en donde a veces en nuestra lectura podemos pasar y ¿de qué te acuerdas? De nada, ¿no? O sea, Dios quiere dejarnos sembrados y que esos días no sean esporádicos, sino que sea un diario vivir. Me llama mucho la atención, hay una Biblia que todos nosotros conocemos, que es la Biblia del diario vivir, y fíjense que la he comparado con comentarios de otras Biblias. Por ejemplo, yo tengo una Biblia que dice comentarios muy teológicos. Son buenos, es padre, es interesante. Pero especialmente me gustó mucho esos comentarios porque son comentarios muy prácticos y además profundos. Es algo que me ha gustado, ¿no? Bien, pues muy bien. A ver, primero, Estela, a ver. Hay un versículo que es Isaías 26:9, dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que he visto tuyos en la tierra,
los moradores del mundo aprenden justicia. Ujú. En la noche que yo me acordaba mucho una noche de ese versículo. Estábamos, yo leía y me decía, "No, pero yo no sé, yo veía ese versículo y lo leía y lo leía y lo leía. Y más tarde me comentaron de que mi hija había fallecido. Entonces yo veía esta parte. De tu hija había fallecido. Yo lo recuerdo y me da más. Y luego aún el 3, pensé que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, porque en ti he confiado. Y veía de 1 a 9, de 1 a 9, y me da mucha paz, y me da mucha tranquilidad. Ujú. Es un versículo que probablemente, porque tú tienes más tiempo de haber asistido a los estudios, y cuando pasó lo de tu hija, precisamente fue mucho tiempo después de haberte convertido o haber empezado a ir a los estudios, ¿no? Yo recuerdo en esa ocasión, no fue algunos años, pero en ese versículo que a lo mejor lo pasabas, te había llamado la atención, en ese momento fue vital para ti, vital para tu esperanza. Es que esa noche anterior yo leía y me regresaba y lo volví a leer ¿Sí? y lo leí. Y ya cuando me dijeron, Dios hace ese trabajo, exactamente. Muy bien, muy bien. Ahora Memo. Sí, hay un pasaje que me impacta desde hace mucho tiempo, que es Isaías 55, 10, 11. Dice, así como descienden los cielos, el agua y la nieve, y no vuelve allá, sino que antes rega la tierra y la hace producir, ¿no? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Será acostará en aquello para lo que le envíe. Pero da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, la misma palabra es la que te puede llevar a la salvación, pero al mismo tiempo te alimenta cada vez que la lees toda tu vida, no todos los días, te está alimentando. La misma palabra tiene muchas funciones. Da vida y mantenimiento. Y un día se lo platiqué a un amigo que no lo volví a ver, pero cuando le dije, y hará lo que quiera, se hará prosperar en aquello para lo que le envié, le dije, yo ya te hablé mucho, y eso va a germinar. Me dijo, ojalá, porque me hace mucha falta. Pero nunca había dado señal de interés hasta ese momento que le dijo, pues ojalá, porque me hace mucha falta. Y no lo volví a ver. Y supe hace poco que falleció. Entonces, pues ahí se quedó la palabra trabajando en su vida. De alguna manera te has enfrentado a ese mismo versículo durante algunos años de tu vida, y en esa situación de tu amigo, ver que ya conocías ese versículo, se lo compartiste, que te dijo eso, que te llamó mucho la atención, y ahora pues te enteraste que te falleció. O sea, ves el versículo de alguna manera en etapas distintas, ¿no? Etapas distintas de la vida. Es el mismo versículo, es la misma enseñanza, pero vista, Dios enseñándote más acerca de eso. Y muchas veces cuando me he acordado, el efecto, ¿no? Que puede tener la palabra, que en ese momento igual no lo vi, ¿no? Y me queda la esperanza que él escuchó y que hizo un te da esperanza ese versículo. Gloria a Dios. Octavio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hacer cuando uno tiene una ansiedad incontrolable? Ajá. ¿Leer algún versículo? ¿O qué hacer? ¿O si es bueno seguir metiéndose droga, o sea, las pastillas que recetan? Sí. ¿O qué aconseja usted? Bueno, definitivamente el tener angustia es una situación de una necesidad espiritual. Ajá. Nosotros podemos tomar medicina, y a veces se receta esa medicina, ¿no? Y nos puede ayudar una medicina.
Sin embargo, no hay ninguna medicina hecha por el hombre que pueda calmar la ansiedad. Porque la ansiedad viene de una separación de Dios y tu vida. ¿Por qué? Por el pecado. Porque el pecado hace que nos separemos de Dios. Entonces, la forma, te puedes sentar, puedes sentar. La forma muy importante de esto es, primeramente, como se ha comentado aquí muchas veces no venimos a Dios porque nos creemos demasiado buenos. No estamos conscientes de que hemos pecado y que ese pecado nos ha separado de Dios. Ajá. Entonces, ese pecado que nos ha separado de Dios son los 10 mandamientos que Dios estipuló en Moisés. Si nos ponemos a repasar los 10 mandamientos, desde el primero hasta el último, nos vamos a dar cuenta, y realmente lo podemos ver, nos vamos a dar cuenta que en la mayoría, si no en cada uno de ellos, hemos fallado. Ajá. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que, primeramente, reconocer que estamos teniendo una relación separada de Dios, que no estamos teniendo, mejor dicho, que no estamos teniendo una relación con Dios por nuestro pecado, porque hemos pecado contra Él. Ajá. Una amargura, por ejemplo, una falta de perdón, es algo que es un pecado. Pero Dice, no es muy difícil. y entonces, es muy importante el hecho de saber que estamos separados de Dios por ese pecado. Ajá. Lo primero es el arrepentimiento. Después del arrepentimiento quiere decir que tú reconoces tu pecado y que tú delante de Dios te conoces que no tienes una relación. Por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Eso lo dice el libro de Romanos. Lo segundo es saber, bueno, podemos hablar de muchas cosas así. No quisiera extenderme mucho ahorita, sino después, si quieres, podemos tener una plática. Pero aquí lo importante es reconocerse primero pecador. Y para el que se reconoce pecador, hay buenas noticias. Las noticias es que Cristo murió por ti, para poder limpiarte de todos tus pecados. Eso primero es muy importante entenderlo para empezar a tener paz en tu vida. Aunque también, como decía el versículo que comentaba Memo, no solamente es empezar, no solamente es que Jesús que uno reconoce a esto y Jesús te salve, sino también constantemente todos los días el poder meditar en la palabra, poder meditar, por ejemplo, los salmos que estamos viendo. Los salmos son promesas muy importantes para poder uno estar en paz, para poder uno tranquilizar esa alma intranquila. Pero lo primero es lo primero, arrepentirse y que tú estés seguro de tener esa relación con Dios, una nueva relación con Dios. Podemos platicar un poquito más de eso después, pero... No, lo último. ¿Y la depresión igual? Igual. ¿Te apuntas las dos? Es parte. O sea, de alguna manera todo esto que dices, angustia, depresión, amargura, son señales de que no tenemos una relación con Dios. Son señales de que necesitamos un arrepentimiento. Ese es un punto propio, sí, exactamente. Yo sí quería compartir. Sí. A mí cuando me hablaba del evangelio, a mí yo decía que pues, yo era muy buena gente, que no me tenía que perdonar mucho Dios, ¿no? Pero cuando yo leí este versículo de
20:47. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amo mucho, más a aquel quien se le perdona poco, poco ama. Entonces ahí Dios me mostró todo que no era buena gente, que era una gran pecadora. Finalmente el versículo 7 dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahí salió una liberación y dijo, entonces, no era buena gente. Pero de alguna manera ahí el versículo tomó vida en lo que tú pensaste, ¿no? Porque finalmente ese versículo tú lo leíste y dijiste, ah, caray, el que peca poco, poco ama, y al que se le perdona poco, poco ama, y al que se le perdona mucho, ama más, ¿no? Así es. El impacto que había en mi vida, bueno, que sé que tengo que tener esa confesión, y Dios dice que perdón. Ok. Pues, ¿alguien más que quiere compartir? A ver, Rosa. José 6:6. Bueno, también igual con la misericordia quiero unos sacrificios, conocimiento de Dios más que holocausto. Yo cuando era incrédula quería, aún inclusive cuando hacemos promesas, ¿no? A Dios para que cumplieras algo, y me di cuenta que no le podía dar yo nada a Dios. O sea, él no quería sacrificios de mi vida, sino realmente que le conociera, ¿no? Y ya después entender lo que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que ella había pagado. Entonces, a mí me impresiona eso, y cuando yo comparto mi testimonio, es como va ligado a cómo somos buenos, podemos ofrecer cosas. Inclusive la gente se va hasta de rodillas, ¿no? Sin embargo, hace inválido el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Lo que Dios quiere darnos es que lo conozcamos, ¿no? Y que hagamos Exacto. Misericordia quiero. Y de alguna manera, si tú estás, ¿cómo se llama? Confiado en tu sacrificio, entonces ¿para qué necesitas la misericordia? ¿No? Es el punto. Ahora, eso te tocó mucho en ese tiempo en tu vida. ¿Has aprendido algo más acerca de ese versículo? Pues igual, ¿no? Porque finalmente no es por lo que tú hagas. O sea, a veces la gente te puede decir que puedes actuar de diferente manera, pero tú entiendes que es porque sí. O sea, que eres diferente o que haces algo, en comillas, bueno, ¿no? Pero es por Jesucristo, no es por ti misma. Porque la gente luego quiere hasta enaltecerte y alabarte, pero saber que Jesucristo es el que produce en ti las cosas, ¿no? Al conocerlo, tú puedes dar sin que tú puedas hacer un sacrificio para que puedas estar bien. Lo que te llevó a conocer a Dios para ser diferente. Exacto. ¿Sí? Y esos son de los versículos que muchas veces Dios, y sobre todo lo que es la gratuidad de la salvación, el que no merecemos la salvación, es algo que Dios muchas veces te va enseñando en tu vida. A veces las pruebas, a veces de repente Dios te agarra, como decimos muchas veces, con los dedos en la puerta, en una situación. Muchas veces nos hace enfrentarnos a que somos indignos, pero por la misericordia de Dios estamos con Él. Ese es un punto muy importante, y creo que Dios quiere que todos, y tú también, Octavio, el día de hoy puedas entender también, ¿no? Todo eso. Carlos, sí. No sé si se valga una trilogía. Bueno, sí. Estaba yo en secundaria, el primer impacto de la palabra de Dios fue cuando escuché por primera vez: porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces yo me quedé por muchos años con ese impacto. A través del tiempo, he tratado, digamos, de sintetizar, como dejaste de tarea, varias situaciones. Ese fue, digamos, el primer impacto así de una situación que a esa edad yo no sabía qué quería decir, ¿no? Después pasa el tiempo y me quedo yo casi siempre con la oración del publicano, ¿no? Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. ¿Sí? Y finalmente me quedo con en la crucifixión, cuando el buen ladrón le dice a nuestro Señor:
ahora que estés en el paraíso, acuérdate de mí. Esas son las tres, digamos, vamos a decir, versículos que tengo, digamos, muy presentes y que quiero decir, día con día, quiero que esto sea una realidad en todo lo que vivo. Ujú. Sí, exactamente. Y de alguna manera has entendido mejor estos tres versículos, ¿no? En un versículo aparentemente es algo muy fuerte, pero es necesario, ¿no? Y los segundos versículos es esa misericordia que Dios te da, como el publicano y como el ladrón. Ajá. En donde el publicano, y yendo muy de la mano con lo que decía, compartía Rosita, perdón, el Alex Heimer, y decía, es va muy de la mano, ¿no? Misericordia, el publicano iba a la misericordia, el otro, el fariseo, iba al sacrificio, el publicano iba a la misericordia de Dios, y el ladrón no podía hacer ningún sacrificio, él tenía que esperar en la misericordia de Dios. Nos muestra mucho la gratuidad de la salvación. Desgraciadamente, muchas personas se acuerdan de Dios solo cuando se está cayendo el avión. Y a veces Dios permite que se caiga el avión para que se acuerden de él. Ese es un punto importante. Ahora, sí, le voy a hacer una pregunta que para todos Sí. contestarán. ¿Y por qué Gaza? ¿Gaza? ¿Por qué Gaza? ¿Por qué Gaza qué? ¿Por qué están haciendo Gaza y lo está permitiendo el mundo el genocidio tan horrible que está ahí? Porque vivimos en un mundo injusto, lleno de pecado y todavía no redimido. Muchas gracias. Algún día Dios traerá todas las promesas. Bien, pues vamos a... gracias por haber podido compartir todo esto. Me gustaría darles una pequeña nada más introducción, no muy grande, a lo que vamos a ver en la siguiente sección. Bueno, creo que unos 5 minutos todavía. Ahí vamos a... Hoy nos toca ver a lo largo de preparar este salmo, no es un salmo fácil de preparar, no es un salmo fácil de leer porque habla de muchos conceptos aislados. Hay salmos que tienen toda una línea muy fácil de entender, ¿no? Especialmente esta sección 20 me costó un poquito de trabajo. La sección 20 comienza con la palabra resh, es la letra resh, es lo equivalente a la R. Ajá. Si nosotros vemos la letra resh hebrea es como una L, un gancho o una L volteada. Es como una L al revés. Ajá. Y curiosamente, la letra resh es la representación de una cabeza. El significado de la palabra resh es cabeza. De hecho, les voy a enseñar la resh primitiva. ¿Si la ven? Es una cabeza. Y poco a poco esta letra se ha ido estilizando más y con un poquito de imaginación también puede parecer una cabeza, ¿no? No sé por qué se me imagina tan del enemigo, ¿no? Aquí con su copetito. Sí. Con su... Y entonces, bueno, me llama mucho la atención porque
ciertamente esta palabra tiene un significado, esta letra, ¿por qué estamos viendo letras? Porque estas letras, cada uno de los 8 versículos de esta sección comienza con una resh. Y entonces, tiene significado cabeza, pero también tiene significado principio, liderazgo, sabiduría, todo lo que tiene que ver con cabeza. Esta palabra es con la que empiezan 2 palabras muy significantes en hebreo, muy significativas en hebreo. Rosh, ustedes han escuchado Rosh Hashanah. ¿Qué quiere decir Rosh? Quiere decir principio. Ajá. Pero también hay una palabra en el hebreo que se llama Rasha, que empieza con Resh, se llama Rasha, que quiere decir impío, o quiere decir pecado también. Ajá. Y de hecho, esta palabra Rasha aparece en el versículo 155, ajá, donde habla del impío, ahí aparece en hebreo Rasha. Y fíjate que toda la palabra, toda la escritura nos debe de conducir a Cristo. Y este versículo, encontrándolo, nos habla mucho de Cristo. Toda esta parte, toda esta parte, ¿no? Ya que podemos ver que Cristo es la cabeza de la iglesia. Como dice Efesios 1, 22, 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Cristo es cabeza, pero también es principio. Ajá. Juan 1:1 nos habla de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Qué hermoso que aún en situaciones en la palabra nos esté hablando, una letra nos esté hablando de Jesús, cabeza, principio. Colosenses 1:18, que es un poquito parecido a Efesios, de hecho se escribieron muy seguido, Pablo lo escribió muy seguido, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio. Me gustó mucho este versículo porque nos habla de Jesús como cabeza y como principio. El primogénito, dice, perdón, lo dije incompleto, y él es la cabeza, el cuerpo y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito, una vez habla de principio, de primicias, de entre los muertos, para que todo tenga para que en todo tenga la preeminencia. Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Es hermoso saber que podamos encontrar esta enseñanza. Y además, pues hemos visto que Resh es principio, que viene de la palabra Rosh, que es principio, y que también hay una palabra que se llama Rasha, que nos habla y que está también muy ligada al ministerio de Jesús. Dice segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, acuérdense que Rasha es pecado, bueno, es pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué hermoso versículo en donde ponemos 2 conceptos acerca de Jesús, que estamos hablando ahorita precisamente, Rosh y Rasha. En este versículo nos está diciendo que Jesús, Rosh, que es el principio, se hizo Rasha por nosotros, se hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que podemos concluir con esta pequeña introducción
que nuestro Señor Jesús es el principio de nuestra vida, o debe de ser el principio de nuestra vida, nuestra cabeza y aquel que se hizo a sí mismo pecado por nosotros. El salmista expone estas facetas de Jesús en esta sección, ya que, como veremos posteriormente, y vamos a retomar esto la próxima vez, Jesús es quien dio al salmista, es aquel a quien el salmista acudió en su angustia. Estábamos hablando de angustia. Jesús es el principio de su liberación, de la liberación del salmista. Es su abogado que lideró su defensa, que también por su sangre lo redimió, y que también gracias a su espíritu lo vivificó. Todo eso vamos a ver en esta sección. Y además le daba sabiduría por su ley que es verdadera. Así que ya les di una pequeña adelantada, pero vamos a ver la próxima semana, dentro de 2 semanas, lo que son, empezar a ver estos versículos. Por lo mientras es todo. Me gusta mucho cuando en el poco tiempo que Dios nos da podemos compartir como Alex nos da chance, ¿no? Parte de nuestra experiencia con la palabra de Dios. Y bueno, continuando un poquito con el estudio de 1 Samuel 16, esta parte de compartir, a ver si se las hago notar un poquito, porque estamos ahorita justamente llegando al momento que Dios ha preparado desde el principio, en donde David llega con su padre y sus hermanos, porque lo había mandado a llamar Samuel. Y justamente en el versículo 12 y 13 dice, bueno, en lo que llego, si alguien lo tiene por ahí. ¿Quién? ¿Maricel? ¿Sí? Primera de Samuel 16, 12 y 13. Sí, por favor. Al unísono. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Me encanta, ¿no? Que dice, levántate y úngelo, porque este es. Ya no hay que seguir buscando, ¿no? Ya vimos, no es Eliab, no es Abinadab, no es Ama, ni ninguno de los otros hijos de Isaí que habían pasado delante de Samuel. Es David, es este joven que ni siquiera había sido considerado primeramente por su propia familia. Y el 13, cuando dice que tomó el aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, pues hasta ese momento no me había impresionado tanto la actitud de Samuel como ahora de obedecer a Dios. Y creo que aquí tenemos una razón para hacerlo, porque Samuel ya estaba aprendiendo y estaba aprendiendo cada vez más a confiar en Dios. David entra, Dios le habla a Samuel y le dice, este es, ¿no? Y Samuel simplemente obedece. Y hay un detalle importante, ¿no? ¿Dónde unge Samuel a David? Y el texto dice que fue en medio de sus hermanos, es decir, de aquellos que habían sido considerados antes que el mismo David, ¿no? Y cuando recordamos lo que aprendimos acerca de la familia de David, de cómo Samuel pide ver a los hijos de Isaí, y recordamos que David había permanecido ahí cuidando a las ovejas,
la Escritura no nos dice que su padre en realidad lo despreciara, o sea, no dice eso tal cual, ¿no? Pero sí deja claro que no lo había presentado con sus hermanos, entonces te deja este sabor, ¿no? Y va a ser curioso como en el capítulo siguiente, en el 17, hay algo revelador acerca de uno de sus hermanos, que es Eliab, que era su hermano mayor. Y no sé si les ha pasado o lo han sentido los que tienen hermanos. Yo no tengo hermanos más que ustedes en Cristo. Pero aquí no lo he sentido. Pero Eliab sí. Eliab sí lo sintió. ¿Eh? Yo tengo 8 hermanos. Muchísimos. Y además tiene 9. Entonces, sé que muchos tienen más, ¿no? Eliab, su hermano mayor, se enojó contra David. Ah, bueno, Rosita también tiene varias hermanas. y va a llegar un momento en el que Eliab lo acusa a David, ¿no? De soberbia y de malicia en el corazón de David, ¿no? Y es un contraste fuerte porque el hombre juzga mal el corazón de David, ¿no? Mientras que Dios es el que verdaderamente conoce su corazón y ya lo había escogido. Pero nada de eso cambia la decisión en ese instante con Samuel, ¿no? La de Dios, ¿no? Que no permite tampoco Samuel que decisiones, opiniones o preferencias, reacciones de los familiares de David a eso interfieran con la misma obediencia de Samuel, ¿no? Y claro, otra vez lo dice, este es, ¿no? No hay otra instrucción, le dice, este es, ¿no? Tal cual, ¿no? Y ahora bien, esto no significa que el mismo Samuel fuera insensible, ni que despreciara los sentimientos tampoco de los hermanos de David, ¿no? Sino que la enseñanza es otra. Cuando Dios habla con esta claridad, la opinión de los hombres no puede colocarse por encima a la de Dios, ¿no? Entonces, es importante cómo imaginarnos si nosotros estuviéramos como observadores en esa habitación, ¿no? Imagínense, Samuel aquí, Isaí acá, los hermanos, por esa puerta entra el joven David, y tú ves a los hermanos y dices, bueno, pues, ¿qué estarán pensando? Y lo puedes sentir, ¿no? Verlo en los ojos, tal vez, esas miradas de sorpresa de, hijo, le pidió por David, ¿no? Y seguramente se sentían estos celos, ¿no? Tal vez que se dieron cuenta que había algo ahí que les decía, pues si Samuel no me escogió, no creo que vaya a escoger a David, pero pues lo pidió, pues sí, seguramente sintieron estos celos, ¿no? Y una de estas enseñanzas es que, pues, obedecer a Dios va a incomodar a los demás, ¿no? ¿Cuántas veces no has tenido también esta presión, ¿no? Al seguir a Cristo, ¿no? Y algo que me encanta es también cómo ocurre algo todavía más importante en el capítulo, ¿no? Porque dice, de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y el aceite es parte de esto, ¿no? Es esta parte visible. Pero detrás de esa señal hay algo que los ojos humanos no podían ver, ¿no? Que detrás del aceite venía el mismo Espíritu de Dios. Y justamente en ese instante es cuando Dios comienza a prepararlo para lo que había llamado a David, ¿no? Y creo que esta parte de prepararlo para un reino, pues es importante observarlo de aquí en adelante, ¿no? David fue escogido de esta manera, pero si ustedes se dan cuenta, no fue coronado públicamente, ¿no? En ese instante como rey de Israel, ¿no? Nada más fue ungido. Y recordemos quién estaba de rey, ¿no? Saúl seguía en el trono y había recibido también el llamado en su momento, ¿no? Pero ahora David tendría que atravesar todavía, pues, un largo proceso antes de llegar a ser este rey, ¿no? Y creo que es muy importante para nosotros porque muchas veces confundimos el llamado de Dios con el cumplimiento inmediato de las cosas. Dios puede mostrarte una dirección, y voy a utilizar un poquito
el ejemplo de don Octavio, cuando una persona siente ciertas cosas que obviamente no son las correctas porque a ti apesadumbran así tu corazón, tu mente, ¿no? ¿Qué está haciendo Dios, no? Pues Dios te está mostrando un camino. Y Dios va a tener que hacer un trabajo muy profundo en su vida. No solamente en la de usted, en la de todos lo está haciendo, ¿no? Y está abriendo una puerta a propósito. Le está permitiendo a usted y a todos escuchar la palabra de Dios, escuchar una enseñanza. Y Dios va a tener que confirmar algo y le va a enseñar algo, ¿no? Recordemos a David, tiene el aceite sobre su cabeza, pero los que conocen la historia van a saber que va a tener que recorrer un camino muy largo, un proceso muy largo para llegar a la corona. No es un camino fácil. Dios va a formar a un hombre de este joven y va a tener servicio, él va a servir todavía más, no solamente lo habíamos visto al servir a su padre, al servir a las ovejas, ¿no? Sino que ahora va a tener un servicio posterior mucho más amplio, va a tener que esperar mucho. Muchas veces queremos que Dios nos responda en ese instante. No, pero es que ya oré, Dios me tiene que responder, ¿no? Ve mi desesperación en este instante y ves que no hay respuesta, ¿no? Bueno, lo vamos a ver con David, vas a tener que esperar mucho, va a tener mucha oposición, estas decisiones que va a tomar, va a haber mucho peligro también, mucha persecución, y momentos en los que la promesa de Dios parecerá humanamente muy distinta y la promesa muy distante, y dices, pues esta es la vida a la que Dios me está dirigiendo. O sea, David entró por esa puerta y ahora está ungido y dice, bueno, ahora tienes que salir y comenzar tu camino. ¿Ese es el camino que quieres en realidad? No se lo pregunta a él ya tiene un corazón dispuesto, pero a cada uno de nosotros, los que todavía no siguen ese camino con Dios, a pesar de que Dios les muestra la puerta, ¿no? ¿Estás seguro que quieres cruzarlo? Dios te está mostrando justamente la dirección. El Espíritu de Jehová había venido sobre David, ¿no? Samuel hizo su parte, obedece a Dios, y el versículo termina justamente ahí, donde dice, se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Y aunque la frase parece muy pequeña, para algunos tal vez sería insignificante, hay una enseñanza preciosa aquí. Dios había enviado a Samuel con una misión, ¿no? Que era ir a Belén, ungir al hombre que iba a ser el próximo rey. Y él fue con la dirección de Dios. Y esperó acá hasta que Dios le dijo que apareciera David, ¿no? Básicamente, ¿no? Escucha la frase, este es, toma el aceite, lo unge, después se va a su casa. Y hay un problema aquí. Como lo veíamos, pues Saúl sigue siendo rey, ¿no? Sin embargo, esta pequeña frase, yo me pongo a pensar, pues si hubiera tenido otro carácter este Samuel que ya obedece a Dios, pues seguramente se hubiera preguntado como ser humano que ve lo que está enfrente de sus ojos y no ve su corazón, y dice, híjole, ¿cómo va a pasar este muchacho que cuidaba las ovejas a un trono de Israel, ¿no? Y cómo va a desaparecer a Saúl de la escena, David va a entrar a la corte y ya va a ser rey, ¿cuánto tiempo va a tardar? ¿Qué acontecimientos tienen que ocurrir para que él llegue y lo acepte el pueblo de Israel, ¿no? Tal vez como hombre decía, híjole, tengo que resolverlo todo. No sé si te ha pasado, ¿no? De repente todo el mundo se te cae así, o tú sientes que todo el mundo se te cae, tu mundo encima, y dices, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo voy a resolver? Sientes que no puedes dormir en las noches, despiertas, y llega el insomnio, el cansancio de más, pero tienes que seguir. Y pues Dios le había ordenado algo a Samuel, ¿no? Simplemente escucharlo y obedecerlo. Entonces Samuel, ¿qué hace? Pues podía confiar en Dios. Y Samuel cumple su parte, ¿no? Llega hasta David, hace lo que tiene que hacer y obedece y no tiene que hacer nada más. Dios se va a ocupar, ¿no? Yo nada más voy a obedecer. ¿Cómo va a llegar David? Mira, te dejo en las manos de Dios.
Y me acuerdo mucho de esto porque cuando estaba haciendo la enseñanza, me acuerdo que en una de esas veces de joven y de rebelde, pues ya no me importaba llegar a casa y que mi mamá me regañara, ¿no? Y ese día que llegué, pues ya no me regañó. Eso me impactó. Y nada más me dijo, pues yo ya te entregué a Dios. Se me tumbó. Así, ¿no? Sí. Ese sí me va a regañar más. Ese sí, ¿no? Sí. Y miren, Samuel entendía que hay cosas que él no puede hacer. El hombre no puede hacer, sino que Dios las tiene que hacer. Nosotros podemos obedecer, sí. Podemos orar, podemos servir, podemos permanecer fieles, dar el paso que Dios nos ha mostrado, cruzar esa puerta. Pero no podemos fabricar el camino que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y Dios no tenía que llevar personalmente esta carga, ¿no? De llevar a David hasta el trono. No tenía que diseñar una estrategia política en frente de los líderes y el mismo Saúl. Imagínate, Saúl, ¿tú crees que, mira, ese es el rey, déjalo pasar, dale tu corona? Pues jamás en la vida se quería matar a Samuel, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, pues es una imagen bien sencilla. La obediencia es como, no sé si alguien de ustedes había corrido, bueno, llegó a correr tal vez en la escuela o con los amigos, una carrera de relevos, ¿no? O la han visto en las Olimpiadas, ¿no? Un corredor lleva testigo, ¿no? Un palito así. Empieza a correr. Estafeta. Ajá, su estafeta, ¿no? Y pues, corre una determinada distancia y llegado el momento donde está su compañero, pues va y lo entrega, ¿no? Algo parecido pues sucede en nuestra relación con Dios. Él nos entrega una responsabilidad y nosotros corremos la parte que nos corresponde, ¿no? Y obedecemos hasta Él nos lleva. Pero digamos que cuando llegas hasta ahí, tú la estafeta ya no dices, pues yo no sé si va a llegar a la meta, yo se la entrego a quién, al siguiente corredor. En este caso, imagínate que Dios te da la responsabilidad, te dice, llega de aquí a acá, da el paso. Y de allá ya yo me encargo. Entonces imagínate que también tu compañero es Dios, ¿no? Y se la das. Y ya, él sabrá si llega antes o después, pero va a llegar en el tiempo necesario, en el ideal, ¿no? Entonces, Él va a continuar nuestra historia. Y creo que hay algo de liberador en esto, si tienes estos problemas muchas veces. Y justamente nuestra ansiedad comienza cuando intentamos hacer la parte que a Dios le corresponde hacer, porque a uno no se le entrega. Samuel podría haberse quedado pensando, ya lo ungí, y ahora qué voy a hacer, ¿no? Pero no lo hizo. Samuel se levanta, se va a Rama, bien tranquilo. Ya había obedecido, ya podía terminar ahí casi el capítulo, ahí lo había podido terminar Dios, ¿no? Y seguramente decía, bueno, ungido hoy, rey después, pues ya ni modo, ¿no? El Espíritu Santo podría haber resumido este libro y decir, bueno, pues y David llegó a ser rey de Israel. Y ya, te acaba, ¿no? Ya, fin de la historia, ¿no? Era más fácil hacerlo así, ¿no? Pero la Biblia no hace eso. En lugar de saltarse el proceso, nos permite acompañar a David en lo que sigue, siendo todavía joven, hasta el día que finalmente ocupe el trono, ¿no? Y eso es porque Dios nos quiere enseñar ese proceso. Y va a ser una larga espera, una secuela muy larga de formación, pero el Espíritu de Dios, este aceite, ya está sobre David, ¿no? Y quizá aquí sea una de las enseñanzas importantes que aprendí y que se las quiero compartir, que entre la promesa de Dios y su cumplimiento, pues existe este camino y ese proceso que también forma parte del propósito de Dios, ¿no? David ya es prácticamente un rey, pero antes de ser rey, Dios lo tiene que preparar. Seguramente para ser pastor de ovejas, pues no nada más lo dejó su padre con las ovejas, le tuvo que enseñar, ¿no? Cómo las tenía que llevar. Y a partir de aquí quiero que sepan cómo cambia la historia, ¿no? Es decir, Samuel, como ven, él ya se va a su casa y empieza a cambiar poco a poco, porque Samuel ya no queda dentro de la historia como el protagonista, ¿no? Ya queda en segundo plano.
igual que Saúl, va a empezar a pasarle igual, y David empieza justamente a pasar al centro de la narración. Y Dios comienza a mover estas circunstancias en donde David jamás habría podido hacer las cosas por sí mismo si no hubiera estado el Espíritu de Dios sobre él, ¿no? Este aceite, ¿no? Cuando Dios nos llama a esperar, el espera no necesariamente significa que Dios se haya detenido en su proceso, ¿no? Significa incluso muchas veces que comienza a trabajar ahí. Y desde aquí podemos ver en 1 Samuel 16:14, cuando dice que aparece este contraste. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, ¿no? David acaba de recibir el espíritu de Jehová, ¿no? Recuerden esa parte, ¿no? Son las dos, ¿no? En el versículo inmediatamente después, Saúl lo atormenta un espíritu de parte de Jehová, ¿no? A uno se lo da, a uno se lo quita prácticamente, ¿no? Entonces, digamos que David va a comenzar a ascender y Saúl comienza a descender, ¿no? Y después de esta extraordinaria experiencia del ungimiento que tiene del espíritu para ser rey, nos comienza a mostrar un camino para David, para llegar a ser rey, ¿no? Hay algo interesante. Cuando comienza este ascenso de David, vuelve a aparecer un personaje que durante muchas semanas atrás había sido el centro de nuestra atención, ¿no? Pues ya saben de quién hablo, de Saúl. Y mientras uno comienza a ser levantado, pues el otro comienza a descender. Mientras uno comienza a prepararse para ocupar el trono, pues el otro comenzará a perder aquello que Dios le había confiado, ¿no? Una historia está encaminada al triunfo y otro, desgraciadamente, va a ser, o lamentablemente, una tragedia. Vamos a ver poco a poco cómo David comienza a ver esta ayuda de Dios. Y creo que algo importante es en el siguiente versículo, si quieren vamos a leerlo. Otra vez ya se me perdió. Dice... A ver si alguien me ayuda en la parte de 15. Sí, si pudieran leer, Rosita, sí, Rosita. Del 15 hasta el 18. Y los carros de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios y a tus mentes. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga sanidad. Saúl respondió a sus siervos: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traerlo. Entonces uno de los perros respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar instrumento y librero, y hombre de guerra, prudente en sus palabras de Dios, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Blanquito, afecto. Sí, sí. Ya me había picado también. Díganme, ¿qué significa salud? Le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová? ¿Qué creen que significa? Y les voy a leer algo antes para darles un tip, ¿no? Dice Santiago 1:13, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y primera de Juan 1:5 dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿no? Entonces, ¿qué significará que exista este espíritu mal? Estaba el espíritu. Sí. Falta de paz. Falta de paz. Por el pecado. Sí, sí, exacto. O sea, no puede estar ya tranquilo. No Exacto. Sí. Muchas veces no debemos interpretar el mensaje tal así como
como que existe maldad en Dios, ¿no? Lo que sí enseña la Escritura es que incluso los seres espirituales rebeldes permanecen bajo la soberanía de Dios, ¿no? No pueden actuar con una independencia absoluta del mal, ¿no? O sea, es por parte de Dios. Es decir, la idea muchas veces cuando lo escuchas por primera vez puede resultar difícil, pero aparece en diferentes lugares en la Biblia. Uno de ellos es el primer capítulo de Job. Satanás quiso atacar a Job, pero no pudo hacerlo sencillamente porque él quisiera atacarlo, ¿no? El libro muestra que existían límites y que necesita permiso para tocarlos, ¿no? Dice Job 2:6, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, ¿no? Es decir, Job fue una persona que sufrió terriblemente, pero Satanás nunca se convirtió en el soberano, ¿no? Dios seguía estando por encima. Digamos que lo que significa Satanás es este acusador, este fiscal, que, digo, para los abogados les encanta el tema, pero básicamente es el que llega con Dios y le dice, oye, mira, tu hijo está pecando, no creo que sea tu hijo, o no creo que crea en ti, o ve su fe, ¿no? No creo que tenga mucha fe en ti, etcétera. Entonces va y te acusa, va y acusa tu conciencia, ¿no? Entonces, es una realidad que aparece y que no es tan fácil de entender de primera instancia. Y quiero que alguien lea Lucas 22, 31 y 32. A ver quién llega primero. O bueno, ¿quién me ayuda? Levanta la mano y ya, sí, lo busca solito. No, nadie. Nadie. Sí, Luchita, gracias. 22, 31 y 32. Sí. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma tus hermanos. Sí, es extraordinario como dice Satanás los quiere zarandear, ¿no? A ti, Pedro, principalmente, ¿no? No iba a poder hacerlo Satanás nada más porque sí, tenía la soberanía, Dios, ¿no? Pero Jesús de antemano le dice qué va a pasar. Le dice que a pesar de que, Pedro, tú vas a caer, pues también sabía que él iba a ser restaurado, ¿no? Entonces hay una diferencia, ¿no? Dios permite que algo suceda, pero no significa que sea responsable de esa maldad de quien la ejecuta, ¿no? Es decir, muchas veces Dios permite los ataques, porque siempre va a haber ataques, y más cuando hablas de Cristo, más cuando vives para Dios, más cuando lo sigues. Y muchas veces van a ser muy dolorosas, muchas veces también van a ser pues contra los hijos, o los hijos contra los padres, ya saben. Pero son con propósitos de disciplina, de formación, de santificación, como lo que le pasó a Pedro, ¿no? Es para restaurarte. Y Job es este ejemplo de sufrimiento, en donde esta persona, pues, a pesar de que Dios está probando ahí su fe, Dios enseña, bueno, en su escritura enseña que las situaciones que Dios utiliza para el sufrimiento son estas, para fortalecernos más, ¿no? En ciertos casos hay ejemplos en donde los pecados, pues, muchas veces pueden persistir, porque hay falta de arrepentimiento, es decir, incluso dentro de la iglesia, ¿no? Incluso Pablo lo dice y ocupa las palabras, entregar a Satanás, ¿no? Entonces, cuando uno lo lee, primero dice, entregar a Satanás, dice, pues, ¿qué? O sea, ya perdimos la salvación o no tiene la salvación, ¿qué pasa, no? La final no es la destrucción de la persona completamente, sino es llevarla mediante una disciplina muy severa, a reconocer esta condición que tenemos para que Dios nos pueda restaurar, ¿no? Y creo que el estudio, lo que quiero hacer es que conecte estas dos partes cuando David va a empezar a suceder a Saúl, ¿no? Saúl no había recibido, digamos,
más bien Saúl había recibido repetidas veces estas oportunidades de escuchar para que él cambiara de rumbo, que obedeciera, que se arrepintiese. Había sido advertido por Samuel, pero pues a pesar de ser advertido, él decidió no responder y seguir su propio corazón, ¿no? Seguir lo que el hombre le daba en lugar de a Dios, ¿no? Entonces Dios había sido suficientemente paciente con Saúl, pero él persistió en esta trayectoria de desobediencia y finalmente escuchó que Dios había rechazado su reinado. Bueno, pues ¿por qué, Saúl? O sea, pues ya te avisaron 1, 2, 3 veces y nada más no haces caso. No es tu vida nada más, es tu vida y toda una nación, ¿no? Y vamos a empezar a contemplar las consecuencias. Y la gracia y la paciencia de Dios nunca deben convertirse en una excusa para jugar con el pecado. Sabemos que Dios nos ama, que Dios es misericordioso, pero no por eso voy a pecar deliberadamente, porque sé, como en muchas religiones, mira, yo me confieso hoy es domingo, yo me confieso hoy, mira, mañana otra vez como si nada, ¿no? Hoy voy a dormir como bebé, pero mañana no. O sea, pues no, o sea, eso no pasa, ¿no? Es decir, a Saúl ya ese espíritu de Dios, pues ya lo había cobijado un tiempo y después de estas advertencias, pues se apartó, ¿no? Entonces comienza Saúl a sentir esta terrible opresión convertida y dicha en la palabra como este espíritu maligno, ¿no? Pues la paz, ¿no? Ya se quitó totalmente, ¿no? Dice Eclesiastés 8:10, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Esto creo que nos ayuda a entender por qué el contraste de David está colocado exactamente aquí, ¿no? No se trata simplemente de que tal vez el rey envejece, ¿no? Saúl está envejeciendo, ¿no? Como en su momento también le dijeron a Samuel, oye, estás envejeciendo, ¿sabes qué? Queremos un rey, ¿no? No, ni tampoco que un nuevo, renuevo, un joven está apareciendo como rey, ¿no? Sino que son más bien dos direcciones espirituales completamente diferentes, ¿no? David comienza este camino de dependencia de la presencia y este fortalecimiento del Espíritu de Dios, y Saúl continúa con su camino de haber resistido justamente las advertencias de Samuel, las advertencias de Dios por medio de Samuel, ¿no? Uno va a tener que aprender muchísimo, ¿no? Y también va a cometer pecados muy graves en el futuro, ¿no? Y sí, estoy hablando de David. David no va a ser un hombre perfecto, pero va a haber una diferencia fundamental con Saúl que hace que cada hombre, cuando se confronta a Dios, confronta su pecado y decide si él sigue su pecado o se arrepiente y sigue a Dios, ¿no? Y que quizás sea una de las preguntas más importantes para hoy. No solamente el he pecado, porque todos hemos pecado, sino la pregunta que nos hacemos diario es, ¿qué hago cuando Dios muestra que he pecado? ¿Qué pasa cuando ya tengo conciencia de que he pecado? ¿Me voy a justificar? ¿Voy a culpar a los demás porque a mí no me salen las cosas? ¿Voy a proteger mi imagen frente a los demás? ¿O me voy a quebrantar delante de Dios y voy a regresar a su camino? Entonces, quiero que conforme pasen estos versículos, estos capítulos, pues cada vez comprendamos un poco más la historia de David y la de Saúl, que son completamente diferentes. Y pues David no va a tener que abrir la puerta del palacio para entrar y ser rey, ¿no? Más bien Dios comenzará a abrirla ya desde antes, porque ya sabemos desde hoy que Él va a ocupar el trono algún día, ¿no? Otro de los versículos que había leído Rosita, y ahí me gusta mucho, es donde aparece el criado, ¿no? Donde dice, los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte, perdón, en la otra parte dice,
que había conocido. ¿Dónde está? Sí, el 17. Dice, y Samuel respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo, ¿no? Y uno de los criados respondió diciendo, aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, salud, salud. Y Jehová está con él, ¿no? Me encanta porque, o sea, todavía no salía yo creo que del cuarto, ¿no? Ah, bueno, ya había salido porque ya Samuel ya se había ido a Ramá. Pero pues así como que la noticia se esparce, ¿no? Pero no creo que se haya esparcido la noticia. Más bien, yo creo que conocían a David, ¿no? Y ya decían que era valiente y un guerrero. Y pues no es que lo hubieran pelear, él no era un soldado. Pero seguramente sus historias estaban corriendo, ¿no? Y decían, oye, pues venció al león, venció al oso, ¿no? Llega aquí, llega allá, o sea, los cuida. Entonces se ve que ya tenía, ¿no? La escuela de Dios en su vida, ¿no? Y por eso se lo recomiendan al mismo Saúl, ¿no? O sea, Dios está haciendo cosas que el mismo David, si hubiera tomado su vida en sus manos, no lo hubiera hecho, ¿no? Sino que el corazón de David, siguiendo y obedeciendo a Dios, pues Dios está provocando cosas para que poco a poco lo empiece a preparar y poco a poco llegue ahora sí que a la corte del rey, ¿no? Y creo que es lo que quiero con lo que se queden, que cuando seguimos a Dios, cuando obedecemos, cuando nos confronta con el pecado, no es justificarnos, es enfrentarlo, arrepentirnos, obedecerlo. Y como Samuel mira, pues yo de aquí para allá, yo ya obedecí, mi espíritu va a estar tranquilo, porque si no lo hacemos va a llegar esta opresión donde no vamos a tener paz. Pero qué agradable es saber que tú obedeces y el paso siguiente, pues se lo vas a obedecer a Dios. No ves el final del camino, no sabes qué hay detrás de la puerta, pero Dios va a estar ahí y Dios va a estar ahí guiándote para que puedas seguir avanzando, ¿no? Pues muy bien, pues aquí vamos a terminar esta parte. Gracias. Ah, perdónenme, sí es cierto, yo tengo que orar. Tienen toda la razón. Recién decía, algo me falta. Ay, Samuel. Vamos a dar gracias. Señor, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por este día. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos has traído hoy para escucharte, para conocer también las experiencias de algunos de nosotros en tu palabra. Te pedimos, Señor, que pues tú nos guíes, que permitas que seamos fuertes, que fortalezcas nuestra fe, que pese a todo lo que veamos cada día y que enfrentemos, pues no nos dejes solos, que podamos confiar en ti en cada paso. Te pedimos, Señor, que fortalezcas tu iglesia, a cada uno de tus hijos aquí representados, que también, Señor, fortalezcas a sus pastores y sobre todo, Señor, en especial, pues a nuestra hermanita Mirna, Padre, que pues, hoy es su cumpleaños. Te agradecemos por su vida, porque pues hemos visto su entrega a ti y también pues ese ejemplo de gracia y firmeza para sus hijos, para toda la iglesia. Te pedimos que le conceda las peticiones más nobles de su corazón, que estén de acuerdo a tu voluntad en este nuevo ciclo, en este nuevo año, y que tu bendición nunca falte en su hogar. Te pedimos, Señor, que le des conforme a tu corazón y cumpla todo tu consejo, como dice Salmos 24, Señor. Gracias, Padre, por todo esto, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.